Bienvenidos a otro video tutorial. Mi nombre es Alberto Illán, gerente de producto en Zcateco México, y hoy vamos a ver la parte 10 de los videos tutoriales de Biotime Pro. En este caso vamos a ver el segundo y tercer paso que tenemos que seguir antes de obtener un reporte de asistencia calculado. Estoy hablando de la creación de horarios y la creación de turnos. En este video vamos a cubrir la creación de horarios normales o convencionales, de cuando entramos en la mañana y salimos en la tarde, o entramos en la tarde y salimos en la noche. Eso es un horario convencional. Vamos a ver los horarios flexibles, cuando un empleado puede entrar y salir a la hora que quiera, siempre y cuando consiga trabajar una cierta cantidad de horas. Vamos a ver horarios de fin de semana o horarios de días de descanso, donde el empleado no tiene por qué trabajar en ese día. Y finalmente vamos a ver también la parte de los horarios de descanso, es decir, los horarios de comida o horarios de break que tienen los empleados dentro de su horario. Para empezar a configurar horarios, nos vamos a acercar al módulo de asistencia y después hacemos clic en horarios y turnos y finalmente hacemos clic en horarios. Aquí vamos a encontrar todos los horarios que tenemos creados en el sistema. Un horario, recordemos, solamente estamos hablando de horas de entradas y de salidas. Todavía no nos estamos enfocando a días de la semana ni a fechas en el mes o fechas en el año. Si se dan cuenta, el software ya incluye un par de horarios creados por default, recién instalado el software. A modo de ejemplo, que podemos utilizarlos o podemos crear nuevos horarios. Por ejemplo, tenemos un horario default, que es un horario del tipo convencional o del tipo normal. Podemos darle clic nosotros para editarlo, o bien podemos dar clic en donde dice agregar horario normal. Es exactamente la misma interfaz. En este caso, para este ejemplo, vamos a editar el horario que viene de ejemplo. Lo primero que vemos en los horarios convencionales es la configuración básica. En este caso es donde vamos a definir cuál es la hora de entrada y la hora de salida que tienen que seguir los empleados. También al mismo tiempo tenemos que seleccionar un rango de entrada. Aquí tenemos la hora de inicio de la entrada y la hora máxima de entrada, así como la hora de inicio de salida y la hora máxima de salida. Es muy importante que nosotros acompañemos la hora de entrada con un rango correcto de inicio y fin de entrada, así como también las salidas, porque el software tiene una función especial con la que todas las checadas que caigan dentro de este rango de horas se van a considerar entradas. Obviamente vamos a calcular los retardos. Si alguien entra, por ejemplo, a las 9:50 de la mañana, vamos a encontrar que tiene 50 minutos de retardo, pero es la forma con la que el software automáticamente sabe que todas las checadas que lleguen en cierto horario se van a tomar como cálculo de horario de entrada, y todas las checadas que lleguen en otro horario se van a tomar como cálculo del horario de salida. Cualquier checada de asistencia que caiga fuera de este rango, si bien sí se envía al software y lo vamos a encontrar en la parte de dispositivos y eventos de asistencia, no se va a tomar en cuenta para el cálculo de la asistencia en el reporte calculado. Por ejemplo, un empleado llegara a trabajar a las 7 de la mañana, cuando su hora de entrada real es a las 9 de la mañana y su inicio de entrada inicia desde las 8 de la mañana. Esa checada de las 7 de la mañana no se consideraría una checada de entrada, y en el reporte que nosotros vamos a obtener del sistema vamos a encontrar que tenemos una falta de checada de entrada. A su vez, vamos a encontrar que cada horario de entrada o de salida, o rango de entrada y de salida, viene acompañado con una opción que dice salto de día o cambio de día. Es decir, aquí es como donde vamos a poder configurar los horarios que ocupan más de 24 horas, o que son nocturnos, o que inician en un día y terminan en otro. Eso lo vamos a ver más a detalle en el siguiente tutorial, en la parte 11. En jornada de trabajo vamos a dejarlo usualmente en uno. Quiere decir que esta jornada de 9 de la mañana a 6 de la tarde representa una jornada de trabajo. La configuración de descansos, ahorita la vamos a ver más adelante, cómo podemos agregar un horario de comida o de descanso dentro de este horario, dentro de este rango de 9 a 6 de la tarde. El trabajo fuera de horario, es decir, el trabajo extra, aquí es donde nosotros vamos a configurar cómo queremos trabajar el tiempo extra. Esto va de la mano con la configuración que ya hicimos en la regla global. Esto lo vamos a ver más a detalle en la parte 15 de estos videos tutoriales, pero si bien aquí podemos configurar cuál es la lógica que vamos a seguir con el cálculo, también tenemos que seleccionar en cada horario cómo vamos a querer que se comporte ese cálculo de tiempo extra. Por ejemplo, yo puedo definir si quiero que el tiempo extra se calcule para los empleados que entran antes de su hora de entrada, es decir, si tienen una entrada temprana, así como también puedo definir
definir qué pasa con el tiempo trabajado cuando los empleados salen tarde, cuando salen mucho después de su hora de salida. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer la configuración más común, que es que si el empleado sale tarde, sale, por decir, 60 minutos después de su hora de salida, que ese tiempo trabajado se mueva a la columna tiempo extra normal de fin de semana o tiempo extra de día festivo. Vamos a seleccionar tiempo extra normal y también no, tenemos que indicar cuánto es el mínimo que nosotros vamos a aceptar como tiempo extra. Entonces, si el empleado ahorita tiene que, su horario de salida es a las 6 de la tarde, tiene que trabajar al menos 60 minutos después de las 6 de la tarde para que empecemos a contabilizar esos minutos o horas trabajadas como tiempo extra normal. En configuración de tiempo extra vamos a ver la función de niveles de tiempo extra. Esto se calcula únicamente de forma diaria, de forma esto que representa un día de trabajo, una jornada de trabajo. Dentro de esta jornada podemos calcular diferentes niveles de tiempo extra. Esta función no es tan útil para México, puesto que la regla mexicana es niveles de tiempo extra en un formato semanal. En este caso solamente lo podemos calcular en un formato diario. Sin embargo, puede ser útiles para otras regiones como Centroamérica. Veremos más a detalle esta función en la parte 16 de los videos tutoriales y aquí la parte más importante en un horario convencional es la configuración de las reglas. Aquí es donde vamos a definir, por ejemplo, la tolerancia al retardo y la tolerancia a la salida temprana. Aquí es donde nosotros podemos definir, por ejemplo, que los empleados tienen una tolerancia de 10, 15, X cantidad de minutos antes de que le empecemos a considerar un retardo. Entonces aquí los empleados tienen que entrar a las 9 de la mañana y aquí nosotros definimos que tiene una tolerancia de 10 minutos después de las 9 de la mañana antes de que el software empiece a calcular minutos o horas de retardo. Lo mismo podemos calcular con la salida temprana. Podemos definir que tengan una tolerancia, por ejemplo, de 5 minutos o 10 minutos antes de su salida si queremos dar este beneficio. Usualmente lo vamos a dejar en cero. También la checada de entrada y la checada de salida siempre vamos a definir que es necesaria. Por defecto viene en sí, vamos a dejarlo en sí. Configuración de checada duplicada es lo que ya configuramos en la regla global. En este caso, para estos ejemplos le dejamos un minuto, que es lo que vemos aquí, pero por ejemplo también podemos definir la configuración de checadas duplicadas, de checadas que dentro de este rango, si se duplican, si se detecta que una misma persona checó varias veces en un minuto o en 5 minutos, que solamente se tome en cuenta la checada más relevante, ya sea la más temprana cuando es horario de salida o la más tarde cuando es un horario de entrada. Vamos a dejarlo definido por la regla global. Y finalmente tenemos la función basado en el estado de asistencia en el dispositivo. Aquí es muy importante que siempre le digamos que no. Esta es la función, esta es la configuración que trae por defecto cuando creamos cualquier nuevo horario. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos que sí, entonces se van a cancelar todas estas configuraciones que nosotros estamos haciendo y nos vamos a fijar más que nada en cuál es el estado de asistencia que dice el dispositivo antes de cada checada. Recordemos, todos los dispositivos ZK permiten con las flechas de dirección definir si estamos checando una entrada, una salida, un inicio de comida, un fin de comida, etcétera. Y si nosotros le decimos que sí, entonces nos vamos a fijar principalmente en el tipo de checada que realizan los empleados antes de verificar con su huella su rostro. Si nosotros no queremos preocuparnos por esta parte y queremos que quede configurado de acuerdo a las reglas y a los horarios que nosotros asignamos en BioTime, vamos a decirle en las reglas que no y siempre se van a calcular automáticamente, se va a corregir la checada que hagan los empleados de acuerdo a el horario en el que caiga esa checada. Entonces es una función muy importante que nos facilita mucho la vida a la hora de calcular las entradas, las salidas, los inicios de tiempo extra y las comidas. En cambio de día vamos a dejarlo a medianoche, no es necesario para casi ningún caso estar cambiando la regla de en qué momento consideramos que se acaba un día y de esta forma nosotros vamos a finalmente a darle clic en confirmar. Se edita o se crea un nuevo horario regular, aquí vemos que el tipo es normal,
Vemos cuánto es la jornada de trabajo. En este caso, puesto que es de 9 a 6, estamos teniendo una jornada de 540 minutos o de 9 horas de trabajo. No hemos configurado todavía un descanso y vemos que esto es una jornada de trabajo normal. Podemos crear otros horarios normales. Por ejemplo, supongamos que en nuestras oficinas o en nuestros corporativos normalmente se trabaja de 9 a 6, pero hay días en los que los empleados entran o más tarde o más temprano. Podemos crear un horario normal, por ejemplo, digamos que es un horario de un día viernes. Vamos a poder definir desde el título horario viernes, por ejemplo. Y supongamos que el viernes mis empleados tienen la oportunidad de salir más temprano. En vez de salir a las 6 de la tarde, van a salir a las 3 de la tarde, por ejemplo. También vamos a tener que configurar el inicio de la salida, el rango. Si salimos a las 3 de la tarde, yo puedo poner que el rango empieza desde las 2 de la tarde y la hora máxima de salida que sea a las 7 de la noche. En este caso, si bien su hora de salida es a las 3 de la tarde, yo puedo definir un rango más amplio en el caso de que el empleado decida trabajar horas extras. Bajo esta lógica, los horarios de salida siempre los podemos dejar que sean a las 11:59 de la noche, puesto que no sabemos exactamente a qué hora van a salir los empleados que estén trabajando en este horario. Y finalmente yo le voy a dar clic en confirmar. Aquí veo que tengo otro horario del viernes donde se tiene que trabajar menos de lo normal. Como se pueden dar cuenta, podemos crear todos los horarios normales que nosotros queramos. Y a veces los empleados entran a una hora diferente o salen a otra hora diferente. Si tenemos varios horarios, por ejemplo, en una universidad donde son horarios de 2 o 3 horas y pueden haber varios en cada día, primero tenemos que crear todos esos horarios para después nosotros acomodarlos en un turno y asignárselos a una persona en el calendario, cosa que vamos a seguir viendo en estos videos tutoriales. Lo siguiente que podemos crear es un horario flexible. Si nuestros empleados no como tal no siguen una hora de entrada y de salida definida, podemos crear un horario flexible que se va a enfocar principalmente en la cantidad de horas o de minutos, en este caso lo definimos como minutos, pero es la cantidad de horas o minutos que tiene que trabajar cada día. Por ejemplo, aquí creamos un horario, vamos a decir flexible 1 con el nombre que nosotros queramos, donde estos empleados pueden entrar a trabajar a cualquier hora y salir a cualquier hora, siempre y cuando me acumulen al menos 180 minutos o 8 horas de su jornada laboral. En este caso, su jornada también es un día. Vamos a seleccionar trabajo normal, puesto que este es un horario que yo espero que sí se trabaje. También podemos configurar los tiempos extras. En este caso, si el empleado tiene que trabajar 8 horas pero resulta que trabajó más de lo normal, yo puedo definir que si al menos me trabaja 60 minutos o X cantidad de minutos que yo introduzca aquí, a partir de esos minutos yo puedo empezar a calcularlo y a tomar en cuenta ese tiempo como tiempo extra. En configuración de tiempo extra también podemos definir los niveles de tiempo extra, hasta 3 niveles en un día, similar al horario normal. Y en configuración de reglas, aquí la principal diferencia que nosotros tenemos conforme a un horario normal es que obviamente no podemos definir las tolerancias. No podemos definir que este empleado puede llegar 10 minutos tarde, puesto que no tiene un horario de entrada y de salida definido. Lo que sí podemos definir en la configuración de reglas de un horario flexible es si vamos a tomar en cuenta las entradas y salidas múltiples. Esta función es muy importante, puesto que con esta función, cuando nosotros la activamos, podemos estar calculando el tiempo trabajado únicamente entre cada par de checadas. Así, por ejemplo, si el empleado entra a las 9 de la mañana y se sale a las 11 de la mañana por cualquier motivo, en ese momento acumula 2 horas trabajadas y si después llega a las 3 de la tarde y se va a las 8 de la noche, estaría terminando su jornada de trabajo acumulando otras 5 horas. Mediante esta función de entradas y salidas múltiples, nosotros le decimos al software que está permitido que el empleado esté saliendo y entrando y que solamente vamos a calcular el tiempo que está trabajando dentro de su espacio laboral. Como se pueden imaginar, esta función es más efectiva cuando el reloj checador está de la mano con un control de acceso, es decir, que la persona tiene que forzosamente abrir una puerta, verificar su huella o su rostro en un dispositivo para poder entrar o salir de su espacio de trabajo.
Vamos a dar clic en confirmar para crear este horario flexible. Y ahora que sabemos cómo crear un horario flexible, podemos hablar de un horario de fin de semana o un horario de fin de día de descanso. En el software, si se dan cuenta, ya viene un horario de descanso por defecto que precisamente es un horario flexible. Vamos a examinarlo. La diferencia es que en este horario de descanso el tiempo de trabajo es 0 minutos. Entonces es un día de descanso o de fin de semana, le puedo dar el título que yo quiera, donde los empleados no tienen por qué trabajar. Es importante crear este tipo de horarios en el software y asignarlos en los turnos, puesto que si no, si por ejemplo los sábados y domingos mis empleados no trabajan y dejo esos días vacíos, los reportes de asistencia van a ignorar esos días y simplemente van a pasar al siguiente día en donde sí tenemos configurado un horario. Entonces, si queremos ver los días de descanso o los fines de semana reflejados en los reportes, tenemos que asignar en el turno, ahorita lo vamos a ver, un día de descanso en los días que no se tienen que trabajar. Como no se tienen que trabajar, trabajan 0 minutos, pero lo que sí podemos nosotros definir es que si se trabaja una cantidad cualquiera arriba de esos 0 minutos, por ejemplo, yo puedo decir si trabajan al menos 1 minuto en este día que no se tiene que trabajar, yo puedo reportar ese tiempo trabajado en una columna especial de tiempo extra de fin de semana, tiempo extra de día festivo o tiempo extra de día de descanso. Por lo general vamos a seleccionar ya sea fin de semana o de día de descanso. La configuración de tiempo extra sigue siendo la misma, varios niveles de tiempo extra, y la configuración de regla viene siendo la misma. Entonces voy a configurar este día de descanso donde cualquier tiempo que los empleados trabajen durante ese día lo voy a reportar en la columna de tiempo extra de fin de semana. Le doy clic en confirmar. Y por último vamos a ver cómo crear un horario de descanso, un horario de comida, el cual podemos nosotros asignar dentro de los horarios normales. No es posible asignar un horario de comida dentro de un horario flexible. Nos vamos a acercar a horario de descanso. Vamos a dar clic en agregar. Como se pueden dar cuenta, tenemos dos formas de trabajar los horarios de descansos en BioTime Pro. Podemos trabajar deduciéndolos automáticamente o haciendo que la checada sea obligatoria, que las checadas a la hora de entrada y de salida de comida sean obligatorias. Si yo defino deducir automáticamente, solamente tengo que definir de qué hora a qué hora se va a considerar el descanso de los empleados, y ya sea que chequen o no, esto se va a ver reportado en el reporte de asistencia. Se va a deducir una hora de trabajo de la jornada laboral que se va a considerar como tiempo de descanso. En la configuración de reglas no tenemos que hacer nada. Podemos definir aquí, por ejemplo, descanso automático. Le damos clic en agregar. En este momento, este descanso queda disponible para nosotros asignarlos a cualquiera de los horarios normales que ya tenemos definidos. Vamos a agregar también un descanso en donde la checada es obligatoria. Si yo de verdad voy a monitorear que mis empleados estén checando al inicio y al fin de su descanso, y si se llegan a pasar de su tiempo de descanso tienen alguna amonestación, yo puedo configurar esta regla y vamos a ver las opciones. Seleccionamos checada obligatoria y bueno, para empezar tenemos que definir un rango efectivo de descanso. Por ejemplo, si mis empleados tienen derecho a 60 minutos de descanso, pero lo pueden tomar en un rango más amplio, yo aquí puedo ampliar este rango. Yo puedo decir que mis empleados tienen derecho a salir a descansar entre las 12 del día y las 3 de la tarde, por poner un ejemplo, pero realmente solamente tienen derecho a 60 minutos de descanso. Después de configurar esto, vamos a ver la sección checada de descanso obligatoria, que se activan las funciones al seleccionar esta regla, y podemos seleccionar otras reglas. Entradas y salidas múltiples, similar a lo que ya explicamos para los horarios flexibles. Si tenemos un control de acceso o si los empleados tienen la oportunidad de salir y entrar varias veces, podemos activar esta función para solamente medir el tiempo real. En tiempo mínimo de descanso, nosotros podemos seleccionar si mis empleados ya definí que tienen derecho a 60 minutos de descanso, yo puedo definir que obligatoriamente tienen que descansar al menos 10 minutos, al menos 20 minutos, el tiempo que nosotros queramos.
Por acá vamos a definir qué va a pasar si nuestros empleados regresan antes de lo planeado, es decir, tienen derecho a 60 minutos, por ejemplo. ¿Qué va a pasar si regresan media hora antes y solamente ocupan 30 minutos para comer? Yo puedo definir si el retorno temprano se va a calcular como tiempo extra, como tiempo normal, como tiempo extra normal o algún otro tipo de tiempo extra. Aquí por lo general vamos a darle en ignorar, pero la función que sí nos va a interesar un poco más seguramente es la del retardo de descanso. ¿Qué va a pasar si mis empleados se tardan más del tiempo otorgado para descansar? Aquí vamos a definir si lo vamos a tomar en cuenta como un retardo, como una salida temprana o incluso ya muy drástico como una ausencia. Lo normal es definir que lo vamos a tomar como un retardo y este retardo lo vamos a ver reflejado en el reporte precisamente en una columna que indica retardo de descanso. Incluso podemos dar todavía el chance de una tolerancia al retardo de descanso. Por ejemplo, si tienen 60 minutos para comer, podemos ampliar una tolerancia a 65 minutos antes de que les empecemos a tomar en cuenta esta amonestación a los empleados. Vamos a darle un nombre. Se llama descanso obligatorio. Vamos a decir que no tienen tolerancia al descanso, solamente tienen derecho a 60 minutos y damos clic en confirmar. Finalmente, estos horarios de descanso o de comida los podemos asignar a los horarios normales. Supongamos que en el horario default de 9 a 6 mis empleados tienen derecho a este descanso. Yo defino si quiero utilizar la regla automática o la regla obligatoria. Vamos a decir que los vamos a calcular de forma automática cuando trabajan en su descanso default, y los viernes, por ejemplo, vamos a decir que su horario de descanso es obligatorio y está condicionado a que pueden llegar a tener una amonestación si se pasan de esas horas de descanso. Le damos clic en confirmar. Vamos a ver que efectivamente se aplican esos minutos de descanso en los horarios seleccionados. Una vez que ya tengo creados mis horarios normales, mis horarios flexibles y mis horarios de descanso dentro de mis horarios normales, el siguiente paso, el tercer paso antes de obtener un reporte calculado, es crear los turnos. Un turno no es más que un acomodo de los horarios, en un acomodo que va a seguir un ciclo que se va a repetir infinitamente. ¿A qué me refiero? No nos confundamos, vamos a darle clic en crear un turno. Esta es la interfaz con la que yo puedo acomodar todos los horarios que ya he creado anteriormente en un turno que va a seguir un ciclo. El ciclo de mis turnos puede ser tan sencillo y tan complejo como lo requiera la empresa. Por ejemplo, el convencional es de un ciclo de una semana. Podemos seleccionar también, si movemos aquí los ciclos que se repiten, podemos tener un ciclo catorcenal de 2 semanas o de X cantidad de semanas que nosotros definamos. En cada día de la semana yo tengo un espacio para definir cuál es el horario que se va a seguir en ese día de la semana y en un ciclo que se va a repetir precisamente en estas 4 semanas. Si yo digo que mi ciclo solamente es de una semana, entonces yo solamente tengo el espacio de 7 días para definir cómo se va a estar repitiendo mi turno. En cambio, si yo aumento este ciclo, tengo más espacio antes de que mi turno se empiece a repetir. Si seleccionamos un turno, por ejemplo, diario, vamos a poder definir un turno mucho más específico en el que podemos decir, por ejemplo, que 2 días sí se trabajan, 2 días se descansan, luego un día se trabaja de otra forma y luego otro día se trabaja de otra forma. Esta es la flexibilidad que nos da BioTime para nosotros crear los turnos que se adapten a nuestra empresa. Si seleccionamos mes, nos va a crear un espacio de 31 días para que cada día del mes nosotros seleccionemos cuál es el turno que vamos a estar siguiendo. Para este video vamos a seguir manteniéndolo simple y vamos a seleccionar un turno semanal. Entonces yo tengo mi espacio de 7 días en las que voy a definir cómo se tiene que trabajar. Para seleccionar exactamente el horario que yo quiero que se trabaje cada día, yo solamente tengo que dar clic en la casilla del horario en cuestión y seleccionarlo para el día que yo lo quiero asignar. Por ejemplo, vamos a definir que en este turno se trabaja de lunes a jueves de 9 a 6 de la tarde, y precisamente nosotros anteriormente ya creamos un horario de viernes donde se sale más temprano. Entonces solamente le quito la casilla a el horario que yo estaba seleccionando, selecciono el horario de viernes y lo asigno precisamente en el día viernes.
Como comentaba anteriormente, si sábado y domingo son días de descanso y yo no quiero que se vean en el reporte, los puedo dejar así como se ven, completamente vacíos. Los reportes de asistencia se van a mover de un viernes hacia un lunes. Sin embargo, si yo sí quiero ver los fines de semana o los días de descanso en el reporte, o si por ejemplo mis empleados tienen la oportunidad de acumular horas extras en los días que no tienen que trabajar, es para lo que me sirve yo tener ya un día de descanso o un horario especial para fin de semana definido para yo asignarlo los días que mis empleados no tienen que trabajar. Voy a darle nombre a este turno, vamos a decir turno 1 convencional y le damos a dar clic en confirmar. Aquí es donde yo voy a ver todos los turnos que yo tengo creados, voy a ver también cuáles son los horarios que están asignados dentro de ese turno y a la derecha voy a ver una pequeño desglose de cómo se comporta ese turno. Vamos a crear un turno un poco más complicado. Vamos a poder decir un turno donde mis empleados trabajan de 9 a 6 los lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, y resulta que estos empleados los martes y los jueves pueden trabajar de forma flexible, ya sea porque se acercan a la oficina o van a otra oficina a trabajar en un horario más liviano, o porque están trabajando desde casa, a lo mejor estos usuarios tienen la oportunidad de utilizar la aplicación ZK Time para poder hacer checadas con el GPS de su celular desde donde sea, ya sea desde casa o en ruta. Vamos a poder definir que los martes y los jueves se trabaja con el turno flexible. Aquí ya yo defino si quiero agregar o no los días de descanso y simplemente le vamos a dar otro nombre a este turno. Vamos a decir turno 2 flexible combinado. Eso sería todo por este video. En el siguiente video, en la parte 11, vamos a seguir trabajando con horarios y turnos más avanzados. Estoy hablando horarios de cambio de día o horarios nocturnos, horarios de rotativos 24 por 24, 24 por 48 o también horarios múltiples, cuando los empleados tienen que trabajar ya sea uno u otro horario en un mismo día, cuando tienen la posibilidad o cuando están obligados a trabajar en más de un horario en un mismo día. Continúen con su capacitación y hasta la próxima.